7NN prenem la paraula i ho fem de la mà d'Helena Bastidas, portaveu del grup popular en les Corts Valencianes. Elena, bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar contigo. Elena, un nuevo curso político, un otoño caliente y sobre todo en el aspecto que tú llevas dentro del partido. Vamos a desgranar todos estos temas, la visión, bueno, Mónica Oltra, sabemos lo que ha pasado y todo el entramado que está a raíz de todo ello que está surgiendo. Incluso tú has llegado a ir a Bruselas. Cuéntanos, por favor. Bueno, la cuestión es que si hay un agujero negro en la gestión de Mónica Oltra, hoy de Aitana Mas, que es su digna sucesora en la Consellería, en definitiva, de Políticas Inclusivas, esta es la gestión de menores. La gestión de menores ha desembocado en una causa judicial importante. Hay 16 personas imputadas, entre ellas la ex vicepresidenta Mónica Oltra, por el escabroso asunto que incumbe a su marido, entonces hoy exmarido. Ahí ha sido el resultante una condena de 5 años de cárcel por abusos sexuales a una menor tutelada por la propia Mónica Oltra, en la que hoy se está sustanciando en los tribunales de justicia si Mónica Oltra y un volumen importante de responsables políticos pretendieron ocultar, tapar los abusos sexuales a esta menor tutelada por su exmarido. Yo creo que es un asunto especialmente importante, grave. Nosotros hemos estado en estos años, desde que se hizo pública la sentencia en diciembre del 2019, hemos estado reclamando comisiones de investigación por tres causas, ¿no? La primera de ellas, esclarecer, dilucidar la verdad. En segundo lugar, depurar responsabilidades políticas. Claro que sí, cuando se hace una gestión tan nefasta en contra de los más vulnerables hay que depurar responsabilidades políticas. Y también, por último, que a través de los expertos, de especialistas, pudieran aportar dónde están los fallos de gestión en políticas de menores y cómo podían solventarse, cómo podían de alguna manera enmendarse pues todas esas carencias, ¿no?, que nuestro sistema de protección se han venido detectando. Pues bueno, por 3 veces se han negado la posibilidad de que eso se realizara en el seno de las Cortes Valencianas y fruto de esos portazos que sistemáticamente nos ha dado el Consell d'Izquierdas, hemos ido tanto al Síndic de Greuges, tanto al Defensor del Pueblo a nivel nacional, pero también hemos ido a la Comisión de Peticiones al Parlamento Europeo para que ayudara a poder esclarecer, a poder investigar con profundidad lo que está pasando en la gestión de políticas de vulnerables. Porque ya no es solo el marido de Mónica Oltra, ya no es solo tantos y tantos casos, ¿no?, los 175 casos de abusos sexuales que puso de manifiesto también, gracias a nuestra denuncia, el Síndic de Greuges. Es que son tantas cosas que venimos conociendo. Ahora en el mes de junio hemos conocido las conductas disruptivas, los deficiencias, las carencias en los centros de menores, en el EDENIA. Nosotros hemos pedido que se siga investigando porque tenemos la sospecha de que está pasando en la generalidad de los centros de menores. Es decir, esto no sabemos dónde nos va a llevar, pero queremos que se investigue, insisto, que se depuren, pero lo más importante, que los menores se les dé la atención que merecen. Elena, los 2 últimos imputados son 2 nombres que suenan mucho dentro de la política valenciana, Miquel Real y Francesc Gamero. Actualmente Gamero, pues bueno, todos sabemos dónde está, en Hacienda, y Miquel Real era el primer marido, es decir, que tuve 2 maridos y los 2 están en el lío. Es anecdótico porque tampoco es que Miquel Real pues a lo mejor es por otros temas, pero están imputados también, y la imputación muchas veces cuando se hacen desde los partidos de izquierdas de cara a las derechas es que una persona imputada no puede estar, tiene que dimitir, pero cuando es al revés parece que no sea así, ¿no? Bueno, no solo el que era jefe de gabinete, Miquel Real, aparte de ser exmarido, era su jefe de gabinete, hoy está en el gabinete de Aitana Mas, que es del mismo partido minoritario de Iniciativa dentro de lo que es la coalición Compromís, y también el señor Gamero, que es
no olvidemos, el número 2 de la Consellería de Hacienda, está el conseller y él como número 2, pero lo más lamentable es que la que es directora general de menores, es decir, la titular responsable de las políticas de menores, todavía en su cargo, también está imputada por la presunta ocultación de los abusos sexuales en la consellería que dirigía la señora Oltra. Yo creo que esto es muy grave, ¿no? Porque siempre se ha querido como, digamos, señalar, ¿no?, como la corrupción siendo importante, reprochable, reprobable, ¿no?, las conductas corruptas, ¿no?, en la política valenciana o en la política en general, pero yo creo que la peor de las corrupciones es pretender tapar los abusos sexuales cuando los dirige tu jefa o lo dirige un cargo de compromiso, que es lo que se está ahora sustanciando en los tribunales de justicia. Por tanto, señalados cargos importantes de compromiso, Gamero, Miquel Real, Rosa Molero, directoras territoriales, en fin, muchos cargos importantes de compromiso que están copando no solo los titulares de prensa, sino también las causas judiciales, por no referenciar también el caso de la Alquería, en el que también hay imputado algún cargo de compromiso. Es decir, ahora gobiernan, ahora ya no tienen la misma vara de medir ni el mismo nivel de exigencia que se tenía cuando ellos estaban en la oposición y gobernaban otros, y yo creo que uno en política tiene que ser coherente y tiene que ser mínimamente decente y digno, ¿no? Y por eso pasa necesariamente por depurar a todos aquellos imputados que se les aparte de sus puestos, como ellos exigían cuando estaban en la oposición. Creo que estamos pidiendo algo absolutamente normal, que es en política, que estén todos limpios de polvo y paja, y si en un futuro se clarifica y finalmente se declara la inocencia de todos ellos, pues bueno, pues entonces ya decidirá su partido qué hacer con ellos. Y tenemos el tripartito famoso que lleva rompiéndose 3 años y que ellos continuamente que no se rompe, que estamos mejor que nunca, pero la sensación que dan a la ciudadanía no es esa. Bueno, yo creo que el mejor pegamento para el tripartito de izquierda son los sueldos públicos y los enchufados. Es decir, hoy tenemos 330 altos cargos y enchufados en el gobierno de izquierdas de la Generalitat y que evidentemente hacen que esté esa cuestión por encima de todo lo que es la coherencia mínimamente de todas las fuerzas políticas que integran el Pacto del Botánic. Lo vemos en Unidas Podemos. Unidas Podemos se pasa los días, ¿no?, haciendo ver o haciendo creer que están en la oposición cuando en sus manos está el sacar los temas adelante, exigir a sus partidos a nivel autonómico y a nivel nacional, ¿no?, que resuelvan los problemas de los valencianos, y esto se está viendo particularmente en la coalición Compromís. Es decir, una vez apartada afortunadamente Mónica Oltra de la actualidad y del horizonte político, pues evidentemente se ha evidenciado la falsa paz que ha imperado en Compromís durante todos estos tiempos, ¿no? Está claro que la coalición o el partido mayoritario, que es el MES, lo que antiguamente era el Bloc, es mayoritario, por lo tanto quiere hacer valer su posición mayoritaria, y esto no ha sentado nada bien a la corriente minoritaria, que es la que representa Oltra, más Miquel Real y 4 más, porque no son más, ¿no? En cualquier caso, creo que esto de las primarias parece ser que juega más en el plano de lo teórico que en la práctica, porque ya, parece que el señor Badoví ya casi va como presidenciable sin haber pasado esas primarias de las que tanto han hecho gala en el pasado, pero bueno, anécdotas aparte, creo que lo que ha aflorado es simplemente pues esa falsa paz y esa falsa cohesión que Compromís ha querido hacer ver a la ciudadanía valenciana en pro o en pos de ese gobierno del Botánic para poder mantener a cobijo a tantos enchufados como el que tienen ahora. Elena, tú has criticado muchas veces, continuamente, el retraso por parte de la Consellería de Igualdad en los pagos de los 21 centros que tienen sus contratos expirados, es decir, se adeuda 16,7 millones y no pasa nada. No es que no pase, fíjate lo que te voy a contar. Hoy la Fiscalía, es verdad que en otro orden de cosas, pero bueno, la Fiscalía ha alertado de cómo funciona el Centro de Menores de Rota, la Fiscalía hoy ha alertado de cómo están funcionando las residencias de mayores, haciendo ver que es incomprensible y que debería hacerse una unidad aparte, particular dentro de la policía para poder investigar los malos tratos en las residencias mayores. Este es un tema muy, muy duro y muy desagradable que debería alarmarnos como sociedad
sociedad, imagínate a los que nos gobiernan, si les debería alarmar y tomar partido, pero bueno, el tema de los menores es, como decía, el gran agujero negro y el exponente de la mala gestión de Compromís, que les va muy bien el activismo político y la oposición, pero les va muy mal gobernar. Tienen recursos económicos sobre el papel, pero a la hora de gestionar no saben hacerlo, no saben o no quieren hacerlo. Impagos, claro, impagos. Eso supone que se deja o se pone en cuestionamiento el funcionamiento de centros de menores que atienden más o menos a 500 niños y niñas tutelados, que son los más vulnerables de la sociedad. Estamos hablando que tienen contratos vencidos, contratos caducados, se les está pagando con enriquecimientos injustos, que es pues la típica trampa que no pasan los controles de la intervención, con una factura se les paga, en vez de gestionar y sacar a licitación los contratos, que es lo que marca la ley. Bueno, pues sabemos que llevan 2 años paralizados las licitaciones de los contratos de los centros de menores, sin saber muy bien por qué, sin dar ninguna explicación. Pero te diré más, de los 7 centros de menores socioeducativos, de los problemas de los niños, ¿no?, que tienen problemas de conducta, de los 7, solo 1 tienen contrato en vigor. Los otros 6 los tiene también con contratos caducados. Es decir, llevan 8 años y lo que han hecho es agravar los problemas de gestión, evidenciar que no saben ni quieren ni tienen ganas de gobernar y que están más pendiente, ¿no?, del activismo político que también hacían, ¿no?, cuando estaban en la oposición, pero no de poder echar adelante un proyecto que beneficie y que proteja a esos vulnerables que dicen proteger, pero que a la vista queda que no es así. ¿Y cómo es posible, me pregunto yo, cómo es posible que un gobierno de izquierdas con sus ideales, menores y mayores, residencias de mayores, centro de menores, que sería el tótem, lo que más tendría que cuidar, sea lo más olvidado, lo más cuidado? Es decir, porque tú has dicho en alguna ocasión que los centros de menores son un auténtico polvorín. Sí, no solo por las cosas que se conocen. Fíjate que gracias a la denuncia del síndic conocimos el caso de los 175 menores tutelados, que nos ha llevado a solicitar y que se va a tramitar a pesar de todos los obstáculos que nos ha puesto la Consellería de Oltra, ¿verdad?, que obstaculizó la labor del síndic y también intenta obstaculizar la labor del PP en Europa. Pero bueno, afortunadamente no ha conseguido ni una cosa ni la otra. Y lo que resulta paradigmático, es verdad que los centros de menores, los centros de discapacitados, de personas con discapacidad, la atención temprana, los niños con trastorno del espectro autista, es decir, mires por donde mires, los colectivos es un auténtico problema. Hoy se están manifestando en distintos centros, en Castellón y en alguna ciudad más, pues todos los niños y trabajadores que trabajan con toda la atención temprana, ¿no?, porque están denunciando y criticando pues una instrucción que perjudica la recuperación y los derechos de esos chavales a recibir su atención como merecen. Pero bueno, tenemos que averiguar lo que está pasando en los centros de menores, como decía. Bueno, pues ya hubo casos, desgraciadamente, de casos de prostitución, dígase Monteolivete. Ya hubo un caso que luego hemos sabido que fue para tapar el del exmarido de Mónica Oltra, que fue el de Segorbe, el de las monjas de Segorbe, que derivó en un cierre que ha tumbado la justicia sistemática y continuamente todas las actuaciones realizadas por Mónica Oltra, incluso el acusado en esa memorable intervención que tuvo en las Cortes, que dio nombres y apellidos, dio sus datos particulares para que esa persona no tuviera una vida fácil en su pueblo, en Segorbe. Pues bueno, hoy la justicia le ha dado razón y lo que vemos es que no hacen nada por mejorar la situación, no perdonan cuando se equivoca, es decir, un auténtico desastre. Pero nosotros, como te decía, vamos a llegar hasta el final. Una de las últimas noticias que ha saltado en estos temas sería el plan de acción para las personas con el trastorno de espectro autista, es decir, en contra. No, por eso te venía a decir que hoy se están manifestando. Es decir, nosotros presentamos muchas iniciativas, hemos interpelado a Mónica Oltra en distintas ocasiones, también a la consellera Mas, a la actual. Presentamos una PNL en el mes de julio para mejorar sus tratamientos, para mejorar su diagnóstico, para que se crearan más plazas de atención temprana para los niños, para que se cumpla la ley. Tampoco estamos pidiendo nada extraordinario, ¿no?, para que se le dé la atención desde los 0 hasta los 6 años, ¿no? Hoy estamos descubriendo no solo que se han manifestado por los padres, no solo por esa injusta instrucción contra los derechos
contra los derechos de las personas, de los niños con TEA, con trastorno del espectro autista, se está actuando en contra de su beneficio. Primero, hace 2 años que no se crea ni una sola plaza pública de atención temprana. Segundo, como no hay plazas, esto significa que cuando llegan a los 3 años, incluso ya tenemos documentados casos de 2 años, se les está dando de alta para poder liberar plazas y poder meter a niños. Hay más de 1000 niños en lista de espera para recibir su atención temprana. Y además, el diagnóstico, la tardanza en el diagnóstico hace que se empiece más tarde el tratamiento y por lo tanto una pérdida de tiempo que para su recuperación y para su habilitación en un futuro es más que necesaria. Es decir, no sabemos cómo puede ser que teniendo sobre el papel tantos recursos, no olvidemos que Compromís en sus años de gobierno ha gestionado 9.000 millones de euros, se dice pronto, recortando 2.000 millones de euros, eso también es verdad, pero con tanto presupuesto, ¿cómo puede ser que lo hayan hecho tan mal? Pues bueno, ahí estamos evidenciando política de mayores, menores, de personas con discapacidad y tantos colectivos que me imagino que por falta de tiempo no podremos abordar. Y eso que tocamos ahora un poquitín por encima, las rentas tan famosas que venían a ayudar y que también hay un desbarajuste bastante grande en la concesión, el retraso, las rentas, que sigue, sería un suma y sigue en todo este aspecto, ¿no? Bueno, ellos los hacen como un éxito, ¿no? Que hayan 38.000 personas que son titulares de la Renta Valenciana de Inclusión, pues lo hacen y lo exhiben como un éxito. Bueno, yo creo que tener mucha gente, ¿verdad?, que necesita ayuda no es precisamente un éxito de que un gobierno se tiene que vanagloriar. Pero es que aparte de eso, te diría que hay hasta un tiempo de espera, más de 3.000 personas en lista de espera para recibir la Renta Valenciana de Inclusión. Hay un tiempo de demora para poder recibirla de hasta 2 años. Pero lo que más grave, lo que más me cuesta creer, además de un gobierno de izquierdas que tanto alardea, es primero que se haya producido un recorte en el año 2020, es decir, vinculando el cálculo de la Renta Valenciana de Inclusión al salario mínimo interprofesional del 2019, significa que se ha operado un recorte de facto de un 5,5%. Si a esto le añadimos que en este año, en el 2022, que tenemos una inflación del 10,8% y solo se ha incrementado la Renta Valenciana de Inclusión un 5,5%, significa que el poder adquisitivo de los que más lo necesitan ha disminuido un 10%. Pero además te diré que no solo eso, sino que la cuantía media de la Renta Valenciana de Inclusión, desde el año 2019 hasta los últimos datos que conocemos, ha disminuido al menos en 110 euros. Es decir, lo mires por donde lo mires, no están al lado de las necesidades, no están al lado de los que más lo necesitan. Y además, por no hablarte de la nula ayuda que tiene a entidades tan importantes con tanta tradición, Casa Caridad, Banco de Alimentos, Caritas, Cruz Roja, en fin, tantas entidades que tanto bien están haciendo, pues bien, se les niega también cualquier tipo de ayuda para poder seguir haciendo bien su trabajo. Elena, te voy a realizar ya la última pregunta porque tenemos un tiempo limitado. Estamos hablando de Mónica Oltra, de la Consellería de Igualdad, pero dame tu opinión sobre la responsabilidad de Ximo Puig. Bueno, Ximo Puig es responsable porque tenía un pacto de silencio entre Mónica Oltra y el señor Puig de yo te callo con el tema de mi hermano, en el caso de Mónica Oltra, y Ximo Puig, yo me callo con el tema de tu exmarido. Había un pacto de silencio para no hacerse daño políticamente. Es decir, tenemos el caso Alquería y tenemos el caso Oltra. 2 casos que dan directamente al corazón del Botánic. Uno, por el entramado personal y por un asunto tan escabroso como de abusos sexuales, y el segundo por dar subvenciones irregulares o ilegales, veremos, ¿no?, en el caso del hermano del presidente por más de 1 millón de euros. Es decir, se necesitaban. No hay más que ver cómo se produce la salida política de Mónica Oltra dando coces, como ha estado, ¿no?, dando coces a diestro y siniestro a la justicia, a la fiscalía, a los medios de comunicación que tanto lo habían atacado, a Ximo Puig, al Partido Socialista, al mundo entero, ¿no? Bueno, pues no hay más que ver cómo Mónica Oltra se fue
del gobierno, no la hicieron dimitir, que nadie se equivoque, sí. Pero evidentemente la responsabilidad última, no solo de todo lo que ha pasado, sino de lo más importante para mí, que es no haber perdido, perdón, a Maite, a Teresa, la niña abusada sexualmente, el máximo responsable ha sido, es y será el presidente Chimo Puig. Teresa, una niña que llegó exposada al juicio. Esto es quizás la lacra más grande que puede haber, es decir, una persona que va a un juicio a ser defendida y va encausada casi, ¿no? Es decir, es una cosa que por mucho que te la intentes creer, no es. Y después, pues bueno, todos sabemos la historia. Elena, te agradezco mucho la visión que nos has ofrecido de la política social, de la política de igualdad que tenemos en la actualidad. Te volveremos a ver aquí en este programa para que poco a poco, porque hemos empezado ya una carrera política de cara a las elecciones y evidentemente los políticos tenéis muchas cosas que decir ahora. Pero de todas maneras te agradezco la voz que en nombre del Partido Popular nos has ofrecido. Muchas gracias. A vosotros estaré encantada siempre que me invitéis. Gracias. Y a todos ustedes decirles que nada, hemos dado la visión de una parte en el tema de las políticas de igualdad.